producción más acabada, falta algo el aquí y el ahora de la obra de arte, existencia irrepetible en el lugar en que en este mismo minuto se encuentra. En dicha existencia y en ninguna otra cosa se realizó la historia a que ha estado sometida. Cuentan las alteraciones que haya padecido esta estructura a lo largo del tiempo y del espacio, así como sus eventuales cambios de propietario. El aquí y el ahora del original constituye el concepto de su autenticidad. El aquí y el ahora del original constituye el concepto de su autenticidad. Las circunstancias en que se ponga el producto de la reproducción de obras de arte quizá dejan intacta su consistencia, pero en cualquier caso desprecian su aquí y su ahora, aunque modo algunos vale esto solo para una obra artística, sino que paralelamente vale, por ejemplo, para un paisaje que el cine está transcurriendo ante el espectador. Sin embargo, el proceso aqueja en el objeto una médula que ningún objeto natural va a poseer. Se llama autenticidad. El aquí y el ahora del original constituye el concepto de su autenticidad. El aquí y el ahora del original constituye el concepto de su autenticidad. Autenticidad, cosa esta fija. Todo lo que se transmite desde su material hasta su certificación histórico-social, como esta última se funda en la primera, a la vez se le escapa al hombre a la hora de reproducir, por eso tambalea solo en esta, que es solo ella. Toda deficiencia en el concepto de ahora en la época de esta reproducción técnica lo atrofia, sigue atrofiando y es sintomático y su significación se señala el ámbito. ¿Listo? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Bucle Perfecto, indagando sobre los archivos del Salón de Gráfica Contemporánea, es el título de la exposición virtual que abrió el MAC, el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo del Ministerio de Cultura y Patrimonio de Ecuador, a partir del 8 de julio, en la que participan 16 artistas provenientes de Alemania, Argentina, Chile, Ecuador, España, Egipto y México. Hoy abrimos este espacio de diálogo denominado La Reproductividad como Vía de Escape, diálogos sobre la exposición El Bucle Perfecto. A continuación, tenemos las palabras de apertura por parte de Mariela García, artista y directora ejecutiva del MAC. Le pedimos a Mariela que por favor encienda el micrófono. Disculpen, ahí me escuchan. Perfecto, bienvenida. Perfecto, gracias. Buenos días con todos. Es un gusto estar con ustedes compartiendo una vez más estas facilidades que nos ofrece el mundo virtual y digital. Ahora nosotros tenemos el proyecto Museos sin Paredes. Este proyecto nos permite viabilizar los contenidos artísticos y culturales bajo nuevas modalidades de distribución. En esta época de pandemia y a futuro también creemos que será importante para la apreciación constante de nuestra memoria en los portales digitales y redes institucionales. Presentamos en la exposición ahora El Bucle Perfecto, propuesta de Hernán Pacurucu, que indaga en archivos del Salón de Gráfica Contemporánea que año a año se proponen en el Museo Naim Isaías. La presente exposición, curada por Hernán Pacurucu, reúne una importante selección de grabados sustentados en la investigación. De los campos académicos, estamos actuando en relación al grabado y la gráfica, cuando se han abordado desplazamientos e hibridaciones formales, metodológicas, conceptuales, que
A la imagen gráfica la hacen relacionarse de diferente manera en este mundo contemporáneo. El MAC como Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo y como cabeza que nuclea varias sedes, entre las que tenemos el Museo Naim Isaías, desarrolla entonces cada vez más ampliamente la difusión de la gráfica y su reflexión en esta contemporaneidad. Estamento ligado a charlas y conversatorios como el que tenemos hoy en día, con la presencia virtual de Hernán Pacurucu junto a nuestros artistas Olmedo Alvarado, con dos artistas chilenos de gran talla, Ricardo Villarruel y Mario Soro. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, que eso es lo que valida nuestra gestión cultural. Gracias, Mariela. A continuación tenemos los datos de los participantes del conversatorio. Hernán Pacurucu, de Ecuador, es crítico y curador y comisario de arte contemporáneo. Vive en Cuenca y trabaja a menudo en Guayaquil. Es máster en estudios de la cultura, con mención en arte, y máster en estudios latinoamericanos, con mención en pensamiento latinoamericano. Pacurucu nos dice que su búsqueda está vinculada con encontrar prácticas artísticas que no encajan en el modelo de comprensión para reparar en los paradigmas establecidos, la que le dota al arte y a los artistas de una fuerza tal posible de modificar la estructura ontológica del mundo. Así, la práctica artística y su carácter anómalo se toman una suerte de tropo en el interior de una gramática de la realidad. Mario Soro, de Chile, es grabador y artista visual. A lo largo de su trayectoria ha intentado ampliar el margen de los conceptos de las artes visuales, acercándose en sus propósitos y estrategias a la tendencia conceptual. Desde 1980, sus obras se caracterizan por el desplazamiento de los soportes tradicionales del grabado hacia otras superficies por medio de diferentes sistemas de impresión. De esta forma logra extender el grabado a instalaciones e intervenciones de lugares de exposición y espacios públicos. Ricardo Villarruel, de Santiago de Chile, es licenciado en Artes Visuales de la Universidad Arcis, es magíster en Artes con mención en Artes Visuales de la Universidad de Chile y es académico de la Universidad Austral de Chile, Instituto Profesional Argos. Durante este año, en enero, participó en la exposición Colección Contingencia, muestra realizada en el MAC de Santiago de Chile, exposición que habla sobre las tensiones políticas de este país en las últimas décadas. Al mes siguiente, participa del tercer Congreso de Teoría, Filosofía y Crítica de Arte Contemporáneo realizado en Cuenca, Ecuador. Estando allá, se traslada a Loja para la exposición colectiva junto a Claudia Monsalves y Rodrigo Gómez Mura, en conjunto con artistas de Ecuador. Habitar el territorio, en el Museo de Arqueología y Lojanidad. Olmedo Alvarado, de Ecuador, artista multidisciplinario, nace en Cuenca, es magíster en arte y es profesor y ex subdecano de la Facultad de Artes y director de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Cuenca. Su obra se desarrolla dentro del arte contemporáneo, instalaciones, performance, intervenciones urbanas, videoarte, arte relacional, dibujo, pintura, grabado y escultura. Sus estudios son desde la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Cuenca, restauración en el Instituto Nacional de Restauración de Madrid y un diplomado superior en estudios de arte de la Universidad de Cuenca. Es máster en artes de la Universidad de Cuenca. A continuación, le doy paso a Hernán Pacurucu, que va a ser nuestro moderador, y además les queríamos indicar que en el chat del Facebook Live ustedes van a poder escribir sus preguntas o sus comentarios, sus reflexiones que quieran compartir con los artistas y con Hernán también. Y nosotros al final de las intervenciones vamos a irlas despejando. Bienvenidos a esta sesión. Buenas tardes a todos, gracias por la asistencia, saludos a todos los amigos que están conectados, saludos desde Suiza, Cardo Costa, desde Argentina, Mariela Real, Fernando Hierro,
a Sara Royman desde Ecuador y a todos, etcétera, etcétera, a todos los amigos que están conectados de acá. Empecemos por el comienzo. Quiero agradecer al Museo MAC, que es el que abre esta muestra que se llama El Bucle Perfecto. El Bucle Perfecto es una recopilación de obras que se han estado dando a partir del Salón de Gráfica Contemporánea. El Salón de Gráfica Contemporánea, a su vez, es un organismo que lo mantenemos a partir del año 2018 con Cuti Espinel en el Museo Naim Isaías. Se han ido dando estas versiones, estamos en la tercera y vamos a entrar a la cuarta. Entonces, la idea del bucle perfecto era teorizar sobre esta posibilidad del salón. El salón, a su vez, es un salón de gráfica contemporánea. ¿Qué significa eso? Significa que los curadores, que son Víctor Hugo Bravo, el artista y curador chileno, y yo, nos planteamos esta idea de que el concepto de gráfica estaba muy enclaustrado en un pensamiento dogmático, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos es prácticamente tratar de llevarlo a sus límites. Lo que estamos haciendo es proponer a los artistas que participan en el salón, los que son invitados al salón, porque es un salón invitacional, que reflexionen sobre el tema de la reproductividad que acontece en la gráfica y en el grabado, y que a su vez ellos planteen nuevas formas de reproductividad. Es decir, con esos conceptos que tiene la gráfica, generar nuevos conceptos, tal vez liminales, unos más extremos, otros no, otros también muy clásicos, porque también aceptamos gráfica de la más tradicional. Entonces, arrancamos con el C-Salón planteándonos de eso. Hoy en día, ya a vísperas del cuarto salón de gráfica, decidimos que teníamos que empezar a reflexionar y a teorizar sobre todo ese trabajo. Entonces, a partir de eso, lo que hacemos es juntar algunas de sus obras y generar una reflexión, la cual se llama el bucle perfecto. El bucle perfecto, ¿por qué? Porque la tesis que sostenemos hoy, que se sostiene en esta curaduría, es que el trabajo de reproductividad hay una idea muy presente en un texto de Jean Baudrillard que se llama La transparencia del mal, en donde se habla de que cuando algo se aleja demasiado, cuando uno quiere alejarse algo de su origen, empieza a acercarse en un mundo redondo. Es decir, si yo estoy en el punto B y empiezo a alejarme del punto B, y me alejo y me alejo y me alejo en un mundo que es una esfera, simplemente el alejarse es acercarse más a ese punto. Entonces, eso iniciaría esto que se llama un bucle, una ida y vuelta, un regreso, un eterno retorno, podría ser nietzscheano, un regreso a sus orígenes, un siempre ir y venir. Entonces, la idea es que la reproductividad siempre trata de alejarse de su matriz. Es decir, cuando la placa se reproduce, sea en la gráfica convencional o en las interpretaciones que tenemos de la nueva gráfica contemporánea, siempre hay una suerte de huida del original. Siempre hay una especie de escapada de esa matriz, de ese origen, de ese punto cero, de ese punto de inicio. Y en esa fuga se genera nada más que una vuelta o un retorno, y ese retorno es el que genera este famoso bucle perfecto. Bucle perfecto no como un sinónimo de bondad, no de una manera ética, es decir, no es que el bucle perfecto es la solución a los problemas de este mundo, no, sencillamente es una comprensión filosófica del mundo.
este bucle lo empiezo a encontrar en todos lados. Lo empiezo a encontrar, por ejemplo, en los procesos históricos, en los procesos filosóficos, en los procesos teóricos, en los procesos pragmáticos. Por ejemplo, cuando empieza por ejemplo, mira, si hablamos del obeso, ¿no? El obeso en el mundo actual, esta idea, este obeso no como el obeso fisiológico, sino esta idea del obeso consumidor capitalista, ¿no? El gran obeso, este obeso que consume todo, que alimenta todo esto, más que una suerte de los acumuladores que son muy famosos en las sociedades norteamericanas, sobre todo esta gente que acumula cosas, eso es una ansiedad, es una adrenalina, es una saciedad más que una idea de consumir. Entonces, claro, esta proliferación se distribuye también ahí. El acto pandémico que hoy vivimos, el problema de la pandemia que hoy vivimos también es un problema de proliferación, es un problema o el virus, se supone que este virus se reproduce en una hora como 100.000 reproducciones, 100.000 copias. Entonces, vamos pensando que todo es un problema de copias de matriz de reproductividad. No, la idea esto no es nuevo, obviamente, esto inicia con el texto. A propósito, paréntesis ahí, quiero hacer el respectivo agradecimiento a Arturo Cariceo, quien nos prestó este audio, que es su obra de arte, que a su vez es una obra de arte rapeada del famoso texto de Walter Benjamin, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, y que a su vez él hace rap, ¿no? Por estos ritmos y toda esta idea. El hip hop es también reproductividad. Las fiestas rave, las fiestas electrónicas también son reproductividad. Incluso si nos metemos en el mundo electrónico, esta idea de los ritmos, de las percusiones, del ciclo, ¿no? Ese ciclo es reproductividad, es una suerte de elemento continuo que se proyecta hacia un infinito. También, por eso digo, no es un problema de éticas, no es un problema de decir esta es la solución a algo, sino es un problema de entender que hay un fenómeno de reproductividad hoy en día que acontece en varias partes y que ese acontecer también genera nuevas formas de pensamiento. Como decía, en las fiestas rey, por ejemplo, el consumo de droga, jalar, inhalar hasta la sociedad del adicto no es también una impresión, una impronta que se mete en la nariz para jalar y absorber y olvidarte de este mundo. Todas estas metáforas están implícitas dentro de esta idea de reproductividad, esta idea de la copia. En las artes obviamente están muy presentes, ¿no? La reproductividad se encuentra, o más bien intenta, y esto también es parte de esta tesis, intenta quebrantar estos procesos de modernidad, ¿no? Mientras que la modernidad vanagloria el original. Recuerden ustedes desde las bellas artes, ¿no? El grabado es un arte menor. ¿Por qué es un arte menor? Porque es reproductible, no es original. La pintura, el dibujo son artes mayores. ¿Por qué? Porque son originales y son únicas. Y el mundo del mercado y el mundo moderno, a su vez, no pretenden también esa búsqueda de originalidad, de univocacidad, no sé cómo llamarla. Es decir, ahí hay una reflexión, mientras que hoy en día el mundo contemporáneo, creo yo que muchas de las salidas posibles para un mundo mejor son la reproductividad, porque la reproductividad es comunidad, la reproductividad es afectividad, la reproductividad es pensar en uno, pero no solo en uno, no solo en el origen, sino pensar en el de al lado, en el otro, en el futuro, en el que se proyecta, si es una proyección histórica, en que se proyecta hacia a nuestros hijos, nuestros nietos,
nuestras generaciones, los que vendrán en definitiva, ¿no? Entonces hay todo un fenómeno que es gigante, que puede abarcar esta idea de bucle perfecto, ¿no? Yo no sé si continúo, bueno, para apuntalar un poco más de esta idea de la gráfica, también podemos entender a la gráfica como la marca, como el surco, como la huella, muy al contrario del dibujo, que el dibujo se puede borrar, ¿no? Un dibujo uno lo borra y no pasa nada. En la gráfica se marca el objeto, el grabado deja materia, deja huella, la mancha se mezcla con la materia y se vuelve algo sustancial. Estaba leyendo justamente un libro lindísimo de Francisco Cifuentes, colega de ustedes, chilenos, amigos, que se llama Grabado, Poéticas y Desplazamientos, en donde habla del grabado como la costra que deja la herida, ¿no? O sea, en un momento convulsionado como es el del Chile de la primera fila, el Chile de las protestas, etcétera, etcétera, hablar de esa huella, de esa costra que deja la marca. Por ahí también tenemos mucho que discutir. Podríamos hablar también de los tatuajes, ¿no? De los tatuajes, algo que queda para siempre, ¿no? La escritura con la punta del penco acá en las zonas cerca de donde yo vivo, que es un pueblito que se llama Nulti, hay muchos pencos, ¿no? Y en esos pencos el novio deja con la punta del penco el nombre dentro de un corazón impregnado de su amada, ¿no? Grabar eso para siempre, regresar de nuevo 20, 30, 50 años después a ese penco y volver a ver ese nombre. Es decir, es historia, ¿no? Y eso nos remite a otro tipo de reflexión, o sea, el tema histórico. Hay una película muy conocida muy popular en los 90, que se llamaba Memento, Memoria Borrada, en donde el actor principal tenía este problema de que tenía esta enfermedad en donde se olvida de todo lo que va viviendo, y para recordarlo se tatuaba en su cuerpo los instantes, pero claro, luego después resulta que cuando quiere reunir todas esas historias, todo está descontextualizado y son simplemente frases que se unen y que no llevan a nada o llevan a otra cosa totalmente distinta de la que él quiso recordar, ¿no? Entonces, todo esto es gráfica, todo esto es grabado, todo esto es reproductividad. A eso es a lo que yo quería acudir con este bucle perfecto. Paro ahí para poder, porque si no voy a seguir de largo y se nos va a acabar el tiempo. Luego hablaremos en preguntas o en un diálogo. Sí, así es que doy paso al siguiente panelista. Gracias. Listo. Me parece que era Mario. Mario, tú. Bueno, quiero agradecer a todo el equipo de MAC, particularmente, digamos, a Hernán, que ha generado esta apertura de continente, ya, para mí, con Ecuador, ya. Yo estuve a punto de tomar el avión un poquito antes de la pandemia y me escriben del Ministerio del Interior en Chile, ya, que tengo que sacar un seguro de no sé cuántos millones, ya, y de que, etcétera, y me bajo del avión, ya. Entonces, es una experiencia extraña, ¿ya? Esta especie de, como la cita, uno podía interpretar la noción de bucle, ¿ya? Pero como uno es en Chile una ilustre ínsula barataria, ¿ya? Cosas terribles que hablaban los conquistadores de Chile, por ejemplo, ¿ya? El primer descubridor habla peste de este país, ¿ya? Que no sirve para nada, que no hay oro, etcétera, etcétera, y que los indígenas son terribles, ¿ya? Bueno, nosotros tuvimos una resistencia indígena de 300 años, de décadas de combate ininterrumpido, ¿ya? Que sigue hasta hoy, la verdad. Pero investigando sobre este continente que se abre, que es el Ecuador, ¿ya? Me topo con una historia, ¿ya? Y aquí yo no voy a hablar al comienzo de mi propio trabajo, sino que voy a hablar de una cosa que me tiene absolutamente, ¿ya?
conmovido, ¿ya? Que es la historia de un presidente que ustedes tuvieron, ¿ya? Que se llama Gabriel García Moreno, ¿ya? Lo tenemos aquí, ¿ya? Gabriel García Moreno, ¿ya? Fue un presidente que fue asesinado, ¿ya? En 1875. Y acá tenemos la foto, ¿ya? De su cuerpo, ¿ya? Y acá tenemos, desde acá, un juicio que se le hace a los soldados que dice que no fueron capaces de defender, ¿ya? A su presidente en el palacio, ¿ya? Bueno, resultado de esto, se hizo una operación, ¿ya? Que fue llevar el cadáver a la catedral, ¿ya? Y momificarlo. A mí me parece esto espectacular, ¿ya? Sobre todo en una tensión que ya de alguna manera lo ha planteado, que es la tensión de dos bibliografías, ¿ya? Por una parte, tenemos ¿cierto?, la referencia de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, ¿ya? Y por otro lado tenemos la escultura en el campo expandido, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos nociones, ¿ya?, respecto al grabado, que es la noción de desplazamiento y la noción de emplazamiento, ¿ya?, que de alguna manera es la tensión entre modernidad y posmodernidad, ¿ya? El desplazamiento de alguna manera lo que pretende siempre es ampliar, ¿cierto?, los campos de interacción disciplinaria, ¿ya? En cambio, el desplazamiento, que es este giro posmoderno, vuelve ya a la disposición de la pieza. Me parece muy potente en este sentido, esta cita que yo hago de la muerte del presidente, ya, respecto a una situación que vivimos en Chile en el año 73, ¿cierto?, con una situación que todavía está en discusión si efectivamente Salvador Allende Gossens, ya, se suicidó siguiendo la ruta de otro presidente mártir, que era Balmaceda, o efectivamente fue asesinado. Entonces, la figura del emplazamiento, ¿ya?, la figura de la memoria, ¿ya?, la figura de la reproductibilidad de la imagen, ¿ya?, aparece como un gran dato. Voy a citar un trabajo de un artista argentino, ¿ya?, en un proyecto que se llamó en Valparaíso Bridges and Borders. Yo estoy transmitiendo directamente desde la Universidad de Placeres, ¿ya?, que es mi universidad privada, que es una forma de resistencia, digamos, a la actual estructura, ¿ya?, de las universidades, ¿ya?, no solo chilena, y me da la impresión que también podría ser latinoamericana, ¿ya? Puedo becar estudiantes, digamos, me puedo becar yo mismo, soy rector, plenipotenciario, en fin, ¿ya? Transmito directamente desde el Cerro Placeres. Entonces, aquí hay otra cuestión, ¿ya?, que es la tercera referencia para mí clave en la bibliografía en el contexto de Chile, ¿ya?, que es el espacio de acá, ¿ya? Ronald Kay hace un texto de catálogo. Este es un texto de catálogo, ¿ya? Como dice su nombre, ¿cierto?, del espacio de acá, señales para una mirada americana, sobre la obra de Eugenio Dittborn, ¿ya? El gran tema, ¿ya?, es incluso si yo cito la referencia bibliográfica, los temas pueden inducir justamente a esta cuestión de la memoria, ¿ya? Parte llamándose materiales de construcción, podríamos decirlo de construcción, porque la clave de este texto de Ronald Kay es que justamente hace lecturas públicas de la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, ya, reponiendo de alguna manera lo que se había suspendido, que era la introducción justamente de la deconstrucción, ¿ya?, y efectivamente del estructuralismo, ¿ya?, que se suspende con un texto que se llamaba ¿Cómo leer al Pato Donald?, ¿ya?, de Matelar y otro más. Bueno, materiales de construcción dice: uno, teoría, el tiempo se divide, la reproducción del nuevo mundo, el cuerpo que mancha. Me parece esto clave
con respecto a la fotografía y a la fotografía del presidente. ¿Me fija? Y el tema, ¿cierto?, de la momificación del cuerpo del presidente en la catedral. Cuadros de honor, sería ese correlato. Clases de caligrafía. La historia que falta, lección de fotografía, ¿cierto? Y el segundo capítulo, pintura y gráfica de Eugenio Dittborn. Entonces, este es un texto, ¿cierto?, que supera, por así decir, la condición de un propio catálogo y se transforma en el texto paradigmático, ¿ya?, de la escena del arte en Chile. Y que pone en tensión, ya había dicho ese trabajo, el texto de Benjamin, ¿ya?, y por consecuencia más tarde, Rosalind Krauss, ¿ya? Bueno, hay 3 textos ya el maestro Hernán ha presentado, que es este texto pionero sobre la noción de desplazamiento, ¿ya?, por cierto Francisco Sanfuente, dentro de las ediciones de la Universidad de Chile. Y tenemos otro texto que se llama Acontecimientos ya corporales, desplazamientos en las prácticas artísticas, de Sofía Arévalo, Carla Moto, Jorge Sánchez, editoras. Hay una serie de artículos que dan cuenta justamente, yo creo que sería muy importante, a partir de la labor que hiciéramos con el museo, ya escanear estos textos y hacer una fuente de circulación bibliográfica en el contexto de la misma exposición, ¿ya? Bueno, en este sentido, me gustaría ya poder entrar en el correlato del trabajo que se está exponiendo en el museo. En el museo hay 2 trípticos, ¿ya? No sé si José Luis pudiese colocar las imágenes de... mira, aquí hay un problema ya en el montaje. Me encanta esto, ¿ya? Lo que van a ver ustedes, si se fijan, tenemos una obra al centro, tenemos una obra a la derecha, ¿ya? Tienen que pensar lo siguiente. La obra que está a la derecha, a la extrema derecha, debería estar en el centro, ¿ya? Y la obra que está al medio debería estar ya sea a la derecha o a la izquierda. En cambio, la primera obra que tenemos, ¿ya?, es parte ya del tríptico que se compone de la siguiente. Tírame, José Luis, la segunda imagen. ¿Ya? Entonces, lo que estamos haciendo en cámara es una corrección de posicionamiento de la obra, ¿ya? Mariela, es bien importante para el montaje del museo, ¿de acuerdo? Así es. Porque, claro, así es. ¿Te fijas? Porque, de hecho, la primera obra donde tenemos esta sombra, ya sería la tercera pieza del tríptico. La segunda sería efectivamente la segunda, y la anterior que vimos sería la primera, ¿de acuerdo? Entonces, para los espectadores que se les está enredando el pastel, ya, me encanta, porque así, ¿te fijas? Orden y patria, ese es mi lema, carabineros de la nación, ¿ya? Bueno, a propósito de los dispositivos de control social, vamos a empezar a trabajar esta serie, ¿ya? Esta serie se denomina Polígrafos, es posterior a la serie donde está este chico, ya, con la limadora. ¿Por qué polígrafos? ¿Ya? Polígrafos corresponde a los dispositivos en general que permiten el registro ya sea de terremotos, ¿te fijas?, o de personajes que están siendo sometidos al detector de mentiras, ¿ya? Es un cilindro que posee generalmente una wincha de papel y tiene un dispositivo sensible, ¿ya?, que va conectado con terminales al cuerpo, ya sea el cerebro, el corazón, el pulso, etcétera, 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 ¿ya? Por lo tanto, esta obra surge, ¿ya?, de una experiencia con la clase de dibujo. Mi trabajo está completamente entreverado, el trabajo de arte con el trabajo pedagógico, ¿ya? Y polígrafos es porque yo hago un trabajo con los estudiantes de la Universidad de Valparaíso, en el cual compartimos proyecto con Ricardo, que está presente, y Valparaíso tiene una característica, ¿ya? Es una ciudad que tiene una costa muy estrecha que le tuvo que ser conquistada al mar, y una montaña que cae abruptamente, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un problema en el desarrollo de lo que es este puerto ciudad, ¿ya? Por un lado, el conflicto con la costa, ¿ya?
El conflicto con la costa era que los marineros, digamos más bien los obreros portuarios, ¿ya? O estibadores, tenían que meterse arremangándose los pantalones al mar, ¿ya? En una costa extremadamente fría. O sea, bañarse en Chile es prácticamente un suicidio, ¿ya? Te puedes morir congelado en pocos minutos. ¿De verdad? Un desastre, porque tenemos una corriente de mar que viene directamente desde la Antártida. ¿De verdad? Bueno, eso hizo que en algún momento Chile fuera vendido como país frío, ¿ya? Y llevó incluso a la locura de llevar un iceberg a Sevilla, ¿ya? Se gastó todo el presupuesto en refrigerar, ¿ya? Ese iceberg. Bueno, ¿qué pasaba con los obreros? Morían de neumonía, etc. Entonces se hace un muelle. Pero había un segundo problema, ¿ya? El ejercicio físico de los trabajadores, que se les rompía la columna. Se hizo una grúa. Todo esto con restos de barcos, porque la costa es infernal, entonces había una cantidad de naufragios espantosos. ¿Ya? Esto proporcionaba una materia prima que era difícil traerla de otro lado, ¿ya? En fin, ahí tenemos una operación que es una ortopedia, ¿ya? Buena parte de mi trabajo opera sobre esta prótesis, ¿ya? Que en este caso es un trabajo que desarrollamos con los estudiantes. Pero, por otro lado, tenemos una segunda dificultad, que es este cerro abrupto, ¿ya? Entonces, subida y bajada de mercaderías, ¿ya? O de los mismos habitantes de la ciudad, requirió ya un dispositivo de ascenso, que son los clásicos, ¿cierto? Andariveles, ¿cómo se llaman? Ascensores, ¿ya? De ángulo, que suponen ahora un segundo género de estructuras ortopédicas, ¿ya? Entonces tenemos un sujeto, ¿ya? De la ciudad, ¿cierto? Que opera con estos dos marcos de referencia. Bueno, esta situación opera a que cuando se inicia el proyecto de la Universidad Arcis, en Valparaíso sucede, con una pobreza franciscana, ¿ya? Yo le digo a los estudiantes, bien, empieza la clase de dibujo y tengo esperándolos una serie de herramientas agrícolas, herramientas industriales, etcétera. Le dije, estas son las herramientas, pero no tenemos soporte para dibujar. Absolutamente enojados los estudiantes, ¿ya? Yo los mando más encima a la calle, ¿ya? Y les digo, son las 9 de la mañana, los espero aquí a las 12, con todo lo que puedan encontrar para estabilizar esta institución. Ok, llegan con una cantidad increíble de materiales, madera, todo lo que uno puede encontrarse en un pueblo. Y les recomiendo construir sus propios pupitres para ejecutar croquis sobre la ciudad de Valparaíso, que es lo que estamos viendo acá. José Luis, no sé si tú puedes agrandar un poquito la imagen, ¿ya? De las dos imágenes que están a la derecha. Si es posible, si no, seguimos viendo. Bueno, estos dispositivos ya son construidos por los estudiantes, ya con todas las herramientas y los clavos usados que habían a su disposición, ¿ya? Y ellos no sabían que en ese mismo momento iban a ser objeto de una disposición en una exposición, digamos, en la galería de la Universidad Pedagógica de Valparaíso, que es una especie de ficción, digamos, ¿ya? Que se creó después de la dictadura, porque las pedagogías fueron extirpadas de las universidades, ¿ya? Y dispuestas como unidades de control por parte del Ministerio de Defensa, ¿ya? Que dejó, ¿cierto?, a su ardid justamente, particularmente las escuelas de educación física. Ayer se acaba de inaugurar el primer museo del grabado en Valparaíso por parte de una de estas universidades, ¿ya? Que fue una cosa bien increíble, ¿ya? Parte de esta misma ortopedia. Seguimos hablando del discurso de la ortopedia, ¿ya? Claramente. Bueno, y estos estudiantes, ¿ya? Parten a la ciudad cargando estos dispositivos, ¿ya? Deconstruidos, ¿ya? Y llegan a la exposición. Cada uno tenía un espacio en una muestra que se llamó Higiene Escolar, que es el nombre del gran, digamos, instrumento de la oficialidad gubernamental para establecer las relaciones entre educación, ¿te fijas?, y aseo, ¿ya? Entonces, esta vinculación, ¿te fijas?, de esta limpieza, de alguna manera, del salvajismo, ¿ya?, local, establecido por uno de los grandes fundadores de este proceso, que es Domingo Faustino Sarmiento, que después fue presidente y se encargó de la limpieza étnica de Argentina, digamos, ese es otro tema.
justamente se arma en este proyecto. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos ya finalmente es la instalación de estos dispositivos con estos estudiantes que pertenecen ya a cierta condición cibernética. Entonces, ellos, en una alianza con estos dispositivos ya impresentables prácticamente, ¿ya? Y por otro lado, ellos con sus tablets ya o sus celulares conectados, etcétera, ¿ya? Generaban esta simbiosis. Lo que estamos viendo detrás corresponde a los diagramas de corte y confección, en este caso específicamente en los costados de Burda Model, ¿ya? Un modelo, ¿cierto?, de estructura de tejido que permite visualizar en un mismo plano una serie de otros planos, ¿ya? El paradigma de lo que es la superación de la cartografía hacia la condición del diagrama, ¿ya? Ahora, estos estudiantes no sabían, ¿ya?, que yo tenía una asociación con la escuela de danza de esta misma institución. Por lo tanto, no había modelos tradicionales, sino que llegaban los estudiantes de danza y los estudiantes de arte. Por lo tanto, el proyecto juntaba estas dos relaciones en las cuales ellos tomaban escritos o apuntes del ejercicio de taller de los estudiantes de danza. Eso es lo que motivó estas imágenes, que lo que hacen no es sino situar una especie de ballet, ¿ya? Un ballet mecánico, ¿te fijas? O biomecánico, ¿te fijas? En el contexto de esta ortopedia que he citado antes, ya en el puerto. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, esta pieza que ustedes ven a la extrema derecha corresponde a una de las salas, ¿ya? José Luis, ¿me puedes poner la otra serie, por favor? Aquí tenemos, ¿cierto?, al lado extremo derecho, ¿ya? Si ustedes ven la pieza que está al medio, sería la de la izquierda o la de la derecha, que cada uno de ellos corresponde específicamente a uno de los estudiantes de este curso. Y la imagen del centro corresponde a la disposición de ejecución de esta obra, que fue mi ingreso al espacio digital, ¿ya? Entonces, las imágenes del centro ya corresponden a el trabajo de Rodrigo, ¿ya? Cabezas, que nosotros desarrollamos un proyecto en conjunto en la Galería D21. Para los auditores, por favor anoten, yo les pediría que tienen que después repasar, porque soy un maldito profesor, ¿ya? Y les tomo control después, ¿ya?, de dos documentales que son fundamentales. Uno, te fijas, es el documental Diagrama Soro. Lo pueden ustedes bajar en YouTube, ¿ya? Vamos a tratar de ver con José Luis algunos de estos fragmentos. La imagen que ustedes están viendo al centro es justamente un dibujo hecho de Rodrigo Cabezas, conmigo, ¿ya?, a partir de una acción que justamente hacía coincidencia de cuando nosotros mostrábamos en D21 este proyecto, que era esta especie de lucha de boxeadores, Soro versus Cabezas, lo anunciábamos como un match de box, ¿ya?, haciendo alusión a esta cita de Boyce, pero al mismo tiempo también a un trabajo que, siendo estudiantes, ya con Rodrigo en la Universidad Pontificia Católica de los Santos Ángeles Custodios del Sagrado Corazón de Jesús y de María, donde nos habíamos estudiado, ya el taller de dibujo señala a los estudiantes en su primera entrega por parte del profesor que todos éramos unos tontos, que no usábamos la cabeza para dibujar. Esa fue una invitación exquisita, ¿ya? Y justamente lo que yo hice. José Luis, te pediría por favor si puedes agrandar la imagen del lado extremo derecho, por favor. Agrandarla más, casi que se vean las cabezas, ¿ya? Es en ese momento que, como estudiantes, yo dispongo un dispositivo de 8 lápices electroencefalográficos en el cráneo, amarrado con winchas de bicicleta, uno para Rodrigo y otro para mí, y una wincha virgen de electroencefalograma ya a lo largo de la sala. En 4 patas comienza Rodrigo a citar la hoja clínica que yo me había robado del psiquiátrico, 2 hojas clínicas y yo la otra. Y empezamos a trazar, cumpliendo ya obedientemente la indicación del profesor, usar la cabeza para dibujar mierda, ¿ya? Claramente, esta operación llegó a un momento en que estos dos cráneos se enfrentan y evidentemente el electroencefalograma ya se transforma en un derrame cerebral, ¿ya?, a lo largo de la sala, ¿ya?, a lo ancho de la sala.
Bueno, esta cita corresponde a polígrafos, ¿ya? Claramente, es una tensión que surgía de un taller, que era el taller de grabado de Eduardo Vilche, que era una especie como, ¿cómo decirlo? Como una especie de capilla medieval donde el profesor llegaba en la mañana, se revestía evangélicamente, abría con su llavecita de cuaderno y distribuía las herramientas. Y todos hacían más o menos la misma diseño, digamos, en una tablita que compraban más o menos en el mismo lado. Yo veo eso y dije, me prometo destruir esto. No puede ser que la universidad esté hipotecando la condición de un sujeto en pleno proceso donde en la misma escuela de economía de la misma universidad los Chicago Boys estaban replanteando ya la estructura del propio sujeto social, ¿ya? Parte de esto tiene que ver con que se genera un desplazamiento, justamente una ruptura y una expansión de lo que estaba pasando clausuradamente en el taller de grabado al taller de dibujo, al tratamiento de la tierra, ¿ya? Al tratamiento de los espacios, de los soportes y del cuerpo. Se produce la primera performance por parte mía, las primeras intervenciones de paisaje, que las pueden ver en www.mariosoro.cl y después los vamos a ver en forma extensa cuando yo me vaya en una residencia a Guayaquil, Quito, Cuenca, en una especie de gran procesión liberadora ya del Ecuador. ¿Ya? Amén, hermanos. Entonces, vamos a la segunda imagen. Así que, don Olmedo, por favor, recíbame, Cuenca, allá voy, ¿ya? Y todos los cadáveres quemados de Guayaquil los pondremos en la catedral, señor. Sus cenizas serán guardadas como los héroes de la guerra ya del Pacífico. Entonces, no estalla. Ya, eso vamos a hablar después. Vamos a dar paso a Olmedo por temas de tiempo. Muchas gracias por tu intervención. Está muy bien, es un poco un tip, nos has dado una cátedra de desplazamientos, ¿no? Entonces, muy bien. Pasamos, por favor, ahora a Olmedo Alvarado, que nos explique muy rápidamente el tema de su obra. Muchas gracias, maestro. Gracias, Mario. Y luego vamos a continuar con las preguntas, etcétera, etcétera. Después de la intervención de Olmedo, luego vendría Ricardo y luego de una serie de preguntas, ¿no? Olmedo, ¿está por ahí? Cierra la puerta. Olmedo, le pedimos Olmedo. que prenda su micrófono, por favor. Yo quisiera comenzar haciendo algunas reflexiones generales, ¿no es cierto?, para ir apuntando y llegando un poco a describir o conversar sobre mi obra. Yo pienso que es importante en estos tiempos, en estos momentos, hablar de la reproductividad, porque estamos permanentemente, la sociedad, discutiendo sobre esto. Incluso estamos discutiendo sobre la reproductividad humana, ¿sí? Es decir, estamos discutiendo sobre eso y el grabado, en este caso los sistemas de impresión, permiten estas posibilidades de seguir discutiendo nosotros desde nuestro punto de vista artístico, discutiendo todos estos temas que la sociedad lo está planteando. Obviamente que cuando hablamos nosotros de obra, vemos que la obra obedece a dos cosas, a dos elementos importantes. Una que es el plan estético, ¿no es cierto?, en el cual todo lo que funciona con la temática, con la morfología de las imágenes, con la construcción compositiva, etcétera, etcétera, sí, cuando hablamos de lo estético. Y hay otro punto que es importante, de lo expositivo. Solamente cuando una obra, cualquiera de estas que sea, llevada a una exposición, como que el artista busca la descontextualización de su obra para construir un diálogo observador, artista y institución, porque también de todo esto la institución se lleva una parte de todo este proceso. Otra cosa que es muy importante, pues generalmente en el mundo del arte, por experiencia de estar viajando y trabajando, se dice que la masa, o sea, el público, lo que busca en la contemporaneidad es como la diversión o busca el entretenimiento en el arte.
Y creo que eso tenemos que nosotros los artistas trabajar para que eso no suceda. Es decir, que haya otro tipo de persona, de público, de masa, que vaya realmente a disfrutar de las obras, que vaya a participar directamente con su análisis, con sus posibilidades, ¿no es cierto? Y que le tome al arte como algo propio de otro, pero que puede construir una idea personal de uno. Y como decía yo, el museo tiene mucho que ver en esto, porque el museo tradicional lo que busca es ser el guardián de las ideas, en este caso gráficas estamos hablando. Pero cuando nosotros hacemos eso y no hacemos de que este museo genere información, genere nuevos públicos, que genere otros espacios de discusión, ¿sí? Para que este proceso, cualquiera que este sea, en este caso lo que nos ha convocado el grabado como construcción de ideas, permita esa posibilidad, ¿no es cierto?, de que por medio de enseñanza académica pueda realmente funcionar y que la obra sea de mejor manera entendida. Entonces, es importante la generación de nuevos públicos mediante algo que es importante, la mediación educativa. La mediación educativa no es la explicación de la obra, sino es el hacerles razonar sobre el contenido de la muestra. Y ahí es cuando los artistas que estamos involucrados tenemos que también participar y construir estos procesos en las muestras que uno los realiza. Es decir, que va a haber una muestra como ser de grabado, se manche las manos para que vea qué es el grabado, para que lo sienta, para que pueda disfrutar de la obra que está expuesta y vea cuáles son los problemas de resolver una obra por más simple que ésta sea. Claro, la obra tiene que obviamente ser un trabajo de independencia que forje expectativas estéticas, conceptuales, conjuntamente con el pensamiento político, social, económico que tenemos cada uno de nosotros. Cada uno dará su versión de su mundo a partir de las imágenes, que es lo importante. En este caso, hablaré muy rápidamente sobre mi obra. Mi obra es un políptico hecho por 9 segmentos que tiene que ver con algo que es muy importante, la reivindicación de las personas que, siendo muy importantes para una sociedad, nunca son tomadas en cuenta. En este caso, estamos hablando de los mecánicos, los despachadores de combustible, los vulcanizadores, los lavadores de autos, etcétera, etcétera. Todo este grupo de personas sociales que tienen a las ciudades en movimiento. Cuando yo observo esto con el problema de pandemia que vivimos, nosotros estamos observando de que ellos se han mantenido dando movimiento a la ciudad y se van a seguir manteniendo, pero nadie les hace un homenaje que ellos merecen ser hechos. Entonces, el artista tiene que encontrar de esa sociedad los momentos específicos para poder construir y hacer ese homenaje que nosotros pretendemos, obviamente, hacerlo con esta obra. La obra está construida con una técnica de monocopia, que es una más de las técnicas de sistemas de impresión. La monocopia, si bien es un proceso de copia sucesiva que se pueden hacer, pero también en este caso hemos hecho una sola copia y por eso la monocopia, porque intentamos romper ese concepto básico de reproducción en serie, sino hacer una serie con un solo ejercicio. Entonces, se rompe esta lógica y ponemos nuevamente a discutir ese concepto de reproductividad. La obra, como digo, está hecho básicamente basado en estos elementos importantes, teóricos, conceptuales de estos trabajos y de las técnicas utilizadas. En lo técnico, lo que hemos hecho es utilizar el mismo elemento que utilizan todo este grupo de personas, que es aceite quemado
mezclado con hollín de los vehículos, de los buses, y con tinta china, y todo mezclado, hecho un cóctel de una nueva, lo que yo llamo el ADN de la ciudad, con lo que vamos a trabajar este proceso. Es importante e interesante nosotros entender de que al ser un proceso tomado con el ADN de estas personas, empieza a tener un concepto mucho más fuerte y empieza a consolidar el concepto social y político que uno puede tener frente a este tipo de personas. Es un trabajo hecho, como les decía, sobre Cartulina Caso, que es su soporte, que tiene que ver con los elementos museográficos también. Es una obra que no tiene marcos, que no tiene vidrios, que no tiene nada, es decir, una obra sencilla en el sentido conceptual, ¿sí? Y que no necesita de ninguna parafernalia mayor para ser leído y explicado. ¿Cómo ahora yo llego con esta obra a estas personas que yo les estoy haciendo el homenaje? Haciendo formas simples para que puedan llegar a esta, y por medio de los conceptos y por medio de las explicaciones, como digo yo, de mediaciones, que puedan entender cuán importantes son ellos en nuestro sistema social y político en este caso. Gracias. Sí. Gracias, Olmedo. Cabe aclarar un pequeño detalle que es muy interesante y por el cual me llamó mucho la atención este proyecto de Olmedo. Es que, como bien dice él, captura en el aceite quemado de los carros, cuando uno los cambia, en el hollín de los buses, en ese ADN, como llama Olmedo, está capturada la sociedad ahí y que se imprime, pero además está impresa con la llanta del carro pisado, ¿no? Es decir, la monocopia está impresa y el carro le pisa, es decir, el carro termina siendo la imprenta en el grabado tradicional para sacar esa copia. Entonces, ahí hay una huella también que se imprime en la superficie de esa ciudad, de esa sociedad. Esto es interesantísimo porque nos lleva de una vía que es el grabado tradicional, la monocopia, la imprenta, el taller, a la calle, al asfalto, al carro imprimiéndole a la monocopia, etcétera, etcétera. Entonces es una vía de lo tradicional a lo contemporáneo, lo cual es muy, muy interesante y de lo cual podríamos debatir luego después. Muy bien, ahora pasemos a oírle a Ricardo Villarroel. Ricardo, ¿estás por ahí? Estoy por acá, maestro. Muy bien, siga usted, maestro. Ya, bueno, agradecer la invitación. Gracias, Hernán, digamos, por esta tremenda invitación. Gracias a Mariela también por acoger este tremendo proyecto en el museo. Gracias a Paola, todo el equipo MAC. Y también saludos a todos los ciudadanos que anoche y hoy han estado protestando a lo largo de Chile. Anoche fue un sonido de cacerolas que se podía reproducir por todas las ciudades y a lo largo de Chile. Ese sistema, digamos, de reproducción, esos ecos que iban asomando por toda la ciudad, tienen que ver actualmente, y se está discutiendo en el Congreso, sobre que se entreguen a los ciudadanos el 10% de los fondos de pensión. Bueno, hay algunas cosas que planteaste al principio, Hernán. Me interesa, digamos, poder pensar dos conceptos que están puestos acá en esta discusión, la idea de grabado y la idea de gráfica, que van por, creo que son dos conceptos que van por carriles diferentes. Efectivamente, como lo piensa Sanfuentes en el texto, cuando habla sobre esa mancha, esa costra, siempre lo hablamos cuando participamos y teníamos con Sanfuentes el taller hoy, que
qué es lo que era esta cosa de grabado, y claro, efectivamente tiene que ver con esa cuestión, digamos, de ir depositando una cantidad de tinta sobre una matriz, y que esas tintas se trasladaba, digamos, a otro soporte, y bueno, finalmente por el efecto, digamos, de la oxidación se producía esta gran mancha, digamos, este cuerpo sólido que finalmente construía la imagen. Y por el otro lado, la parte de la gráfica, que tiene que ver, no necesariamente, aunque hay guiños ahí, pero tiene que ver con otro concepto que tiene que ver más con la idea, digamos, es una cuestión, digamos, yo creo que una superficie más seca, digamos, que funciona mucho más con el intelecto, es más conceptual en ese sentido, la disposición de los elementos gráficos, la disposición de cómo uno trabaja este asunto de desplazamiento, emplazamiento, como bien lo instala Mario. Ahora, sobre el trabajo particular que yo vengo realizando y la serie de trabajos que presento ahí en el MAC, en este bucle perfecto, tiene que ver con una suerte de mirada respecto a algunos trabajos iniciales que cuando yo era estudiante de arte de la Universidad Arcis, en el taller de pintura que dirigía Francisco Brugnoli, en lo cual nos proponía trabajar a partir de una noticia de diario, podría ser un aviso, y cómo poder desconstruir y poder pensar ese trabajo. Bueno, esa noticia tiene que ver, no sé si se alcanza a apreciar, tiene que ver con esta noticia que apareció en el diario La Época, que trata sobre esta mujer que se llama Bella del Río. Estamos hablando de ese trabajo tiene que ver en el año 88, estando en el 6º semestre en la universidad. Pero él fue curioso porque no sabía, digamos, cómo armar ese trabajo, pero finalmente, digamos, tienen que ver con cuestiones de memoria, de niño, esa no posibilidad, digamos, de justamente con mi padre de poder cruzar los puentes Independencia, los puentes Recoleta, de acá del río Mapocho. Me producía una cierta, un estancamiento visual. Y llega un momento en la cual, estando en la casa, acá un día que llego de noche, me encuentro con una serie de noticias. La primera tiene que ver con eso fue el 18 de agosto del año 2016, mientras yo preparaba mi tesis de grado en magíster, donde se cae un puente ferroviario, el puente Pitrufquén, está en el río Tortén. Y después, en el año pasado, que tiene que ver con estas imágenes, en el puente en Ancut, el puente Caipulli, que sería que es un puente de madera, que también curiosamente se cae. Pero a mí me parecía importante poder comprender esta cuestión de los puentes, porque hay dos trabajos que yo creo que son súper importantes en mi vida. Uno que ya mencioné, que tiene que ver con una intervención urbana que se llama El viaje a Atenas de Bella del Río, en la cual, a partir de esa noticia que acabo de indicar y de mostrarles, me permite trabajar en el río, trabajando de manera serializada desde el taller de pintura, aprovechando ciertas operaciones de serialización que se dan en el grabado ya más tradicional. Una cuestión que a veces, digamos, por los sistemas de distribución de las imágenes acá en Chile, me parecía, y siempre lo tenía como
cuestionando. Ese trabajo este es el segundo trabajo, se llama Umbrales en Blanco sobre el río, en coautoría con Claudia Monsalves. Entonces, ambos dos lugares, el viaje a Atenas de Villa del Río y Umbrales en Blanco sobre el río, nos hacen instalarnos sobre el puente. Y por eso, digamos, es la mirada con respecto a ese noticiario. Estas bolsas de basuras maquilladas, puestas de color, las voy yo arrojando desde el puente Recoleta. Originalmente, esta es una segunda versión, 21 años después. La primera es del año 88, a los meses después de haber sacado esta publicación, y esta es una reedición de esta imagen. Por eso, digamos, hay un cambio ahí en el transporte público. Pero son estas bolsas que están haciendo el viaje a Atenas, como metáfora, digamos, de la desaparición de la Villa del Río, que se vio envuelta en una trata de blancas y desaparece. Esa noticia salió en el año 88, pero estos cuerpos también, de alguna manera, aluden a esas ideas de cuerpos que fueron arrojados al río Mapocho, que hacen otro viaje y, obviamente, desaparecen. En el otro caso, en el trabajo de Umbrales sobre el río, tenemos la idea, la concepción de poder entender el trabajo de desplazamiento del grabado. Acá hay 5 telas de 10 metros de alto por 7 metros de ancho, que son telas que solamente dejaban, digamos, como aludiendo un poco a la idea de la mancha, solamente tocar levemente las aguas del río Mapocho. La idea de la serie está pensada, digamos, desde las concepciones propias del grabado. Y sobre la primera tela, que es esta, había una proyección de un video performance donde nosotros aparecemos, Claudia y yo, lavando una de estas telas, sacando el apresto de las telas. Que ahí hay una alusión a una pintura de Mauricio Rugenda, y que será un poco la idea, la conexión también con la pintura, en este caso, del Guaso y la Lavandera. En este caso, digamos, son dos personas que deciden, digamos, de a la par ir sacando el apresto y despercudiendo estas telas, digamos, que van asomando en la ciudad. Los gestos de estas 5 telas blancas, que no tenía más la imagen que esta el día de la noche inaugural, la idea de la serie Telas en Blanco sobre este río aluden de alguna manera que el espectador, o sea, no es el espectador en realidad, es el transeúnte, esa persona que está haciendo, como dice Benjamin, el flaner dentro de la ciudad, que a partir de un gesto, que son estas telas, la ciudad vuelva a aparecer. Luego, que vuelva a acontecer como ciudad. Entonces, lo que ocurre ahí en ese acontecimiento, trabajamos con el texto de Martin Heidegger, pensar, construir, habitar. ¿De qué manera nosotros somos capaces de habitar la ciudad? ¿Cómo la hacemos nuestra? De cómo la construcción de todos estos elementos entran en esta lógica. Entonces, claro, encontrarse con, después, a los años después, 2018, 2016, 2019, una serie de puentes que en el sur de Chile se han ido arrancando, en los noticiarios, fundamentalmente en la noche, cuando yo llegaba después de clases, encontrarse con el televisor en la casa encendido y encontrarse de cuajo, digamos, con la noticia que está del puente Pitrusquén o del río Tortén. Te hace pensar, digamos, de qué manera, cómo asoman estas imágenes de estos puentes que se han caído, se han desconstruido,
Pero ahora la televisión, que es el trabajo, bueno, ahí aparece una de las telas y ese pequeño detalle de la imagen es para poder tener, digamos, una dimensión del soporte tela con el cual estábamos trabajando. Bueno, la televisión te permite, de ahí estoy ya operando, diciendo algunas cosas que tienen que ver con los montajes y los desmontajes de las imágenes. La primera operación es respecto al trabajo que está instalado en el Mac. A propósito de esta matriz encontrada, que muchas veces en las clases trabajamos esta idea de matriz encontrada, de que los chicos, lo mismo que planteó Mario recién, digamos, salir a la ciudad a encontrarse ciertos elementos. En este caso yo me encuentro con la noticia del Canal 13, el puente colapsa en Ancusta, la hora ahí indicada. Entonces son matrices encontradas a partir del registro visual que están transmitiendo por millones de televisores. Es una serie que son 5 imágenes, pero la serie se llama ¿Dónde estaba usted? Pero que también alude, digamos, en este juego, como lo plantea también León Ferrari, artista argentino, donde estaban, que aluden también, digamos, a esa idea de desaparición, digamos, del objeto, pero también alude aquí, en este caso, a esa idea, digamos, de desaparición del paisaje. Aquí el paisaje se hace desaparecer de alguna manera por otra matriz que es súper importante. Es una matriz política, es una matriz ideológica respecto, digamos, la falta de mantención de estos puentes. Pero también hay una justificación a nivel ideológico que trata de justificar, y ahí es donde viene la operación, porque las imágenes de un puente colapsado respecto al discurso ideológico, el texto y la imagen no calzan. Entonces estamos ahí hablando sobre el montaje y el desmontaje de los discursos políticos. Incluso, digamos, pensando y trabajando en la idea del texto de George Didi Huberman, cuando las imágenes toman posición, y que plantea que los desmontajes serían excesos de energías y de estrategias de los lugares. Es decir, que hay una suerte de construcción a partir del discurso para justificar, digamos, la inoperancia estructural de un país, pero que también, digamos, obedecen a ideas sobre cómo se construye un modelo o un paisaje. Recordemos que la idea de paisaje es una concepción que viene de los pintores holandeses para poder definir como una gran postal de lo que es el país. Y lo tercero, en cuanto a la idea de la construcción de esta imagen, tiene que ver con una suerte de una poética visual de las imágenes, y ahí en esa poética visual de estas imágenes operar con ciertas problemáticas que tienen que ver con los desplazamientos propios del grabado. En este caso es un desplazamiento de lo que sería el grabado digital, teniendo como matriz, vuelvo para atrás, en los aparatos de televisión o los diarios o cualquier medio de reproducción. Ahora estas poéticas visuales son ampliadas, son fotografías a partir, digamos, de un aparato como el celular, el móvil, la cámara que porta este aparato, que te hace una cuestión mucho más versátil. Y en ese sentido, después ya digitalmente es la desconstrucción, la ampliación de la trama del televisor, esos efectos visuales, el efecto Moré que se produce ahí, de poder resaltarlos de alguna manera. Y
cada imagen a su vez tiene, como la que estamos mostrando, No hay mejor lugar, que son pequeños trozos de texto sacados de contexto de los diarios. Es decir, esos recortes de titulares de prensa los reinstalo de otra manera, como una poética visual, para darle el título a ese No hay mejor lugar, que será en este caso esa desconstrucción, que también tiene que ver con esa idea de... se me fue la onda, esa idea, digamos, de desconstrucción, digamos, de los tiempos que están puestos en escena entre lo que es la reproducción masiva a través de los canales masivos, mostrando, digamos, estas imágenes que de alguna manera tienen que ver con otros textos y cómo nosotros a veces conceptualizamos un poco esta idea de lo que también significan los desplazamientos del grabado, que tienen que ver con unos textos de Luis Camixer, que son una serie de fotocopias que estuvieron circulando en diferentes universidades acá en Santiago. Por ahí creo que año 88, que debe haber sido que me tiene que haber llegado, 87, y que fueron discusiones, digamos, de pasillo, de talleres de pintura, de grabado, de escultura, digamos, para poder entender esta idea de serialización. Y como estamos hablando de la reproductibilidad, me parece importante, y hay dos cosas súper coincidentes. Hoy día, a propósito de la reproductibilidad, hoy día está de cumpleaños nuestro buen amigo Walter Benjamin, que nació el 15 de julio de 1892. Y la otra curiosidad es que un amigo, hoy día revisé Facebook, que por ahí está, Carlos Costa, habla de que hoy día está también de un año de celebración del grabado. Eso, queridos. Y un detalle. Umbrales en Blanco también sacó tuvo su publicación, donde trabajamos con Claudia Monsalve dando cuenta en este libro de todo lo que fue el proceso de trabajo. Este es un papel de reciclado. Hay textos de Sanfuentes, Francisco Sanfuentes, de Claudia Monsalves, Luis Berríos y un texto mío. Guárdame uno, Ricardo. No queda, maestro. Pero ¿cómo es la cosa? La reproductibilidad. Bueno, fueron 500 ejemplares que volaron. Sí. Perfecto. Mil gracias y disculpen el tiempo. Gracias, Ricardo, por tu intervención. Sí, efectivamente, hoy cumpleaños Benjamin, si todavía viviera. Sí. Nos estará viendo junto al ángel de la historia, viendo cómo este mundo se derrumba a pedazos, ¿no? En fin, como ven, 3 obras, 3 artistas, 3 formas de mirar el mundo, pero sobre todo quiero que se entienda y que se quede en el imaginario de cada uno de ustedes cómo esta nueva gráfica o esta nueva forma de grabado se imprime ya no desde el taller, sino desde la vivencia. Es decir, hemos visto 3 formas diferentes de hacer arte, pero a Olmedo desde la calle, Mario con sus alumnos también desde la calle y Ricardo desde el río, desde la calle igual, están trabajando y claro, luego después es el trabajo de taller, ¿sí? Entonces, este tipo de formas de hacer arte creo yo que son mucho más potentes porque se vinculan con la ciudad, porque se vinculan con la gente, se desdibujan en esa idea absurda del artista en el taller y todo ese sinnúmero de circunstancias de las que ya hablamos. Yo creo que podemos, Pau, pasar a las preguntas rápidas para ya ir terminando, para no hacerlos muy cansones y aburridos de esta charla. Por favor, Pau. Molina Rizo dice, según la obra del Puente, me llama la atención del cómo estamos comunicando, tal como se ve una noticia suavizada. Perdón, no se escucha bien, no sé si es que
Todos tienen ese lío. ¿No se escucha? Sí. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas ahí? Ahí sí, mejor. Ahora sí, mejor. Decía Lucía Molina, según la obra del puente, me llama la atención del cómo estamos comunicando tal como se ve una noticia, suavizada, que no se denota la gravedad de dejar incomunicados por fragilidad y olvido. Ya, Ricardo. Yo diría que, claro, que el tema de los medios es ese poder que tiene de estetizarlo todo, ¿no? Es decir, la desgracia pasada por el cine, pasada por la televisión, pasada por eso, se vuelve estética, y al volverse estética pierde todo su poder de agresivo. No sé, Ricardo, ¿tú qué dices al respecto? Sí, yo creo que, mira, los medios lo que hacen, y por eso yo hablo acá de un asunto de montaje y de un desmontaje ideológico, es decir, los tipos, una clase política hoy en día, Ceremi, una serie de operarios, digamos, de gobierno, da lo mismo si es de este o del anterior, pero el discurso de alguna matriz, como matriz de discurso, funcionan exactamente igual. Por eso yo digo, acá los discursos no van en relación respecto a la imagen. Van por dos caminos diferentes. O sea, tú escuchas, ves la imagen y dices, pero acá no calza. Si lo que está faltando es de alguna manera hacer desaparecer, y es la lógica en este país, hacer desaparecer puentes que son súper emblemáticos, como el caso del río Tortén, que es una construcción de ingeniería de más de 100 años construido, lo votan para poder llamar a licitaciones a los amigos y poder construir este otro paisaje. Entonces, ¿qué es lo que hace? Borro la memoria para instalar, digamos, esa otra modernidad. No sé si se entiende o... Carmen Vázquez también nos escribe: exprimir la impresión, grato escuchar el estampado de los hechos en el telar de los sentidos, de armar las construcciones, los actos del verbo pensando en lo encendido del día y lo que asoma, apreciaciones, matrices de imágenes, la serie donde estaba usted, nítidas exposiciones. Adelante, Max, nos cuenta Carmen Vázquez. Chévere comentario. Sí, solamente diría que una vez que uno empieza a meterse en esto de la representatividad y estas formas, no sé, empieza a ver todo de otra manera, todo el mundo lo ve duplicado. Bueno, el tema de la clonación, ¿no? O sea, el tema de la clonación es otro tema de seriación y de reproductividad. O sea, muy bien, chévere que generen nuevas reflexiones. ¿Alguna? En la obra que hablaba justamente Olmedo, como esa huella que se impregna de la sociedad, de lo que hablaban del Hollín, por ejemplo, cómo finalmente se vuelve a construir otro tipo de elementos, con estos microelementos se forma como un gran elemento luego, que vuelve esta impresión que es el reflejo de la sociedad. Quería también leerles que están conectados con nosotros otros museos, aparte del MAC, está conectado el Museo Ney Isaías, el Museo Presley Norton en Guayaquil, el Museo Amantes de Zumpa en la provincia de Santa Elena, el Archivo Histórico del Guayas, y esto da a notar también el permanente diálogo que existe con los otros espacios, pese a los otros oficios o a las otras experticias de estos lugares, ¿no? Que de algún modo todos confluimos, todos nos tejemos entre nosotros y disfrutamos este tipo de encuentros. Hay otras personas también que se han conectado, como el artista Coco González, Paulo Ochoa, la cuenta del ICOM de Ecuador también nos está siguiendo en este momento, Kevin Figueroa, Patricia León, Arte Barro también, muchísimas gracias, a Tania Navarrete y a Carmen Granja también, saludos afectuosos. No sé si Mariela desea también acotar algún tipo de comentario. Bueno, yo creo que el objetivo de estas reflexiones es generar más preguntas y generar nuevos comentarios, pero en el marco de la información directa, como nosotros decimos, de las fuentes primarias. Aquí tenemos artistas conversando sobre su intencionalidad. Tenemos un crítico de arte que
desmenuza por qué, de qué manera decodifica este lenguaje del arte. Y tenemos un público que cada cual lo mira de acuerdo a su percepción. Entonces, lo que a mí me llega de una manera, probablemente a ustedes no les llega de la misma manera, pero en definitiva, esto nos hace ver realidades que otros ven que nosotros no vemos. Y también nos permite intercambiar nuestras reflexiones, como la de Carmen Vázquez, que es una realidad totalmente diferente de la que estábamos viendo en este panel. Entonces, el campo de la reproductividad, que también es muy interesante, parte de una seriación de las artes gráficas, y estamos viendo de una extensión, de una expansión, de un desplazamiento. Entonces, todo este tipo de cosas nos va a ayudar a la colectividad de Guayaquil y del país que nos están escuchando a entender mejor los lenguajes contemporáneos, por dónde va la producción artística, por qué se produce lo que se produce. Entonces, si eso logramos en un 50%, quiere decir que ya estoy ambiciosa, pero yo creo que es necesario este tipo de charlas y hacerlas de manera bastante consistente. Por eso es que me encanta este nuevo reto que nos ha abocado a esta cosa digital, que a pesar de los inconvenientes tecnológicos, a mí hace rato me botó el Zoom y he pasado muelas hasta que me conecte nuevamente. Realmente yo creo que nosotros estamos en la línea de una mejor comunicación y de un mayor enriquecimiento en nuestras vidas. Hoy día leí algo en que decía que el que no lee no vive. El que lee vive muchas vidas. Esta reunión nos permite vivir vidas de creadores y vidas de otro tipo de creadores, como son los curadores, como Hernán, que empieza a ver cosas donde los mismos artistas no vemos. Entonces, yo creo que me quedo eternamente satisfecha por los resultados. Espero que el público también esté contento y sobre todo a ustedes, colegas, amigos, colaboradores del MAC y de los museos, realmente súper agradecidas. Mariela. Gracias, Marielita, muchas gracias. Nada más un pequeño spot publicitario. Estos fueron 3 artistas. La muestra está compuesta por 16 artistas, algunos como Coco González, que muchos saludos desde Chile, nos está viendo acá, Paola lo mencionó. Cardo Costa, que está desde Suecia, hay otros artistas que también están en la muestra desde Egipto, desde Argentina, etcétera, etcétera. Yo lo que les pido es que para poder tener el entendimiento global de la propuesta y sus propias percepciones, claro está, tendrían que mirar el recorrido en 360 que está dispuesto en la página del museo. Gracias. Hernán, quisiera agregar a propósito de lo que dijo Mariela y del trabajo de Ricardo y de Olmedo, ¿ya? Que ha sido un honor tenerlos de corte ya en este proyecto, ¿ya? Estoy muy impresionado, muy emocionado. Con Ricardo nos conocemos muchos años, él fue alumno incluso mío, ¿ya? Le tocó un profesor terrible, como era yo, ¿ya? Un huevón obsesivo, terrible, insoportable, en fin, tan insoportable que incluso la familia acá me mandó un letrero. Ya estás gritando demasiado, ya, en fin. Pero quiero leer, por favor, a propósito del ejercicio de lectura, como dijo Mariela, ya, pequeño párrafo de El cuerpo que mancha, ¿cierto?, del espacio de acá, ya, que es espectacular, a propósito de la noción. Las secreciones viscerales que despide el cuerpo manifiestan diferenciadamente el tránsito desde su interior hacia el exterior. Por ello, son los modos más primarios y concretos con los que el cuerpo saca y exhibe su interioridad. Por la vía orgánica de su exteriorización, el cuerpo evita, esto me parece espectacular, el cuerpo evita somáticamente tanto el aspecto destructivo de su metabolismo, orinas, heces, sudor, vómito, sangre menstrual, como el aspecto germinal, semen, como el meramente expresivo y emocional, lágrimas, ya que la lengua, la letra y el cuadro y la foto
exteriorizan el cuerpo y la mente humana y conforman las manifestaciones traspuestas, traslúcidas y trasladables del metabolismo social que ellas constituyen. Se puede concluir que las secreciones orgánicas que se desprenden del cuerpo son la matriz anterior al lenguaje, los rudimentos somáticos de la imprenta y los balbuceos de la fotografía, pero inmediatos, incontrolables, automáticos, reflejos involuntarios, efectos del intercambio orgánico de la comunicación física del cuerpo con el universo natural. Las voces seminales, las letras fecales y los grafismos menstruales pronuncian lo animal, imprimen lo invariable y expresan lo presocial, y en conjunto repiten segundo a segundo la ineludible sujeción del hombre al todo del cosmos y la innegable inclusión al tiempo y a la periodicidad de la naturaleza que antecede y excede a la historia. Muy bien, Mario. Era Mario. Muy bien. Yo propongo al ministro de Educación del Ecuador que el texto Ronald Kay y La Mancha ya precedan de ver los primeros balbuceos de los niños. ¿Ya? Gracias, Mario. Gracias. Me encantó. Marielita, ya, y Hernán, les pido por favor 2 favores. Ya, la corrección de la posición, que me encantó hacer la corrección en pantalla. ¿Ya? No sé si les quedó claro, ¿cierto? Así es. Y segundo, incluir en el documental dentro de la información del museo. Diagrama. Autorización, encantado de la vida, Mario. Ya, por favor, Encantado. que está muy bueno, ya, y me pareció capital aclarar un aspecto del tríptico, el otro es otra pega, ¿ya? Muy bien. Con respecto a la situación en Valparaíso, por favor. ¿Ya? Está muy bien. Es muy importante el orden, así es. Un Estoy de abrazo acuerdo. para todos, un abrazo egipcio, por favor, ¿ya? Para todo esto, ¿ya? Y sigamos vivos, por favor, si es que nos pilla, ¿ya? Amén. Gracias, Mario. Muchas gracias. Listo. Hernán, tenemos unos saludos que les mandan directamente a los artistas, que es Cardo Costa. Dice, gracias, abrazos a Ricardo Villarroel, a Mario Soro, a Pacurucu y Olmedo, a Mariela, y agradecerles a todos el gran aporte que han hecho. Rosana Martínez dice, me encanta este nuevo método de comunicación que nos permite apreciar las distintas lecturas que nos brinda el arte. Diego Villavicencio dice, buenas tardes, saludos a Hernán Pacurucu y Ricardo Villarroel. Los carteles propagandísticos de tinte político asumen vigencia en el contexto actual, o hasta qué punto se puede considerar como elementos de gráfica mediática. Sí, lo siento, tengo que responder esto necesariamente porque esto era parte del bucle que no se tocó. La gráfica está presente más allá del arte. Cuando yo tuve la suerte, o no sé si llamarlo suerte o la mala suerte, no sé, de estar en noviembre en plena manifestación chilena, ver esos carteles que se entablaban justo con Ricardo, creo que paseábamos por Sí. Plaza Italia, y veíamos el cartel, el afiche, esa forma o ese método de decir algo sin necesidad de pasar por el lineamiento encasillado del arte, ¿no? Y era bellísimo. De hecho, como primicia, el salón de gráfica, el cuarto salón de gráfica, tiene como muestra invitada a Paula Farías, curada por Ricardo justamente, con una muestra de mujeres encapuchadas que estuvieron en la primera línea, es decir, mujeres combatientes. Y entonces, claro, uno ve ahí que el poder político no necesariamente, o sea, tiene una estética, pero no necesariamente parte de una estética. Es decir, el don de crear un cartel, una gráfica, no es un don de un artista, es de alguien que necesita manifestarse por medio o por vía de nada más. Y entonces, claro, eso le da otro poder, porque le da un poder que va más allá del arte, que es el poder político. Y finalmente, la razón del arte no es, después de todo, una razón política. Creo que debemos parar porque esto se puede ir de largo y esto es para otra mesa. Me despido y gracias a todos. Ya, gracias. Yo ofrezco que continuaremos. Antes
Ahí hay un tema que abordar sobre la Quería revuelta invitarlos chilena. Las revueltas, ese es otro tema, sí. Perdón. Amigos, les decía que antes de concluir y agradecerles infinitamente por este encuentro, el día de mañana tenemos una cita al mediodía en la cuenta de Facebook del Museo Naín Isaías en Ecuador. La cuenta se llama Museo Naín Isaías, cuenta oficial, donde vamos a tener nuestro primer encuentro de museos amigos ABC, donde va un grupo de museos, vamos a confluir, a intercambiar ideas, conocimiento, vamos a mostrar los espacios, los guías del museo van a estar empoderados y liderando este proceso, así que es una dinámica súper enriquecedora y los invitamos mañana, mediodía, cuenta de Facebook del Museo Naín Isaías. Les agradecemos a todos y que tengan buena tarde y buen provecho. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.